Muchísimas gracias, bienvenidos todos a la Fundación Tatiana. Da mucha alegría ver tantos antiguos alumnos y alumnos de la edición presente del programa de liderazgo cívico de la Fundación, y también da mucho gusto ver amigos, colaboradores, profesores de estos mismos programas que han querido venir hoy a participar, y a todos los que por primera vez venís a nuestra Fundación, también del ámbito educativo, que seguís también la trayectoria de Gregorio, habéis querido venir hoy a escucharle, pues bienvenidos todos. La verdad es que para nosotros siempre es un placer traer a Gregorio a la Fundación, porque él ya sabe que esta es su casa. Desde hace años pues hemos tenido el placer de contar con su colaboración y con su amistad, que aprendemos siempre, nos ayuda más de lo que se ve, además de las veces que viene. Realmente es de esas personas que es muy generosa siempre con su sabiduría, y con la que da gusto pues a veces intercambiar opiniones, proyectos, etcétera, ¿no? Sabéis que este coloquio, este encuentro que vamos a tener con Gregorio se enmarca dentro de la actividad del liderazgo cívico de la Fundación, ¿no? De esta formación que hacemos a través de distintos programas, el que muchos habéis hecho, el Young Civic Leaders, los programas que hacemos también en la Universidad Pública Española, que quizás son menos conocidos porque es más capilar, que son las ayudas a proyectos docentes por todas prácticamente las universidades públicas españolas que quieren, profesores que quieren impulsar ese liderazgo cívico, y en otros ámbitos también de la vida social. Y en todos ellos, pues Gregorio siempre ha sido una gran ayuda, un referente, y hoy queríamos contar con él, aprovechar que está también con la posibilidad de venir por Madrid, para que nos ayudara a seguir pensando en esta línea de la educación cívica en España. Es un poco la propuesta que le hemos pedido, que nos ha sugerido también. Y bueno, yo creo que todos conocéis perfectamente a Gregorio. Él es filósofo, es pedagogo, es ensayista, columnista, en fin, es un maestro, ¿no? de muchas personas, y además un gran amigo, y con esa capacidad que tiene de alentar proyectos, ¿no? Nosotros mismos pues siempre nos anima, nos da ideas, impulsos, y eso lo hace, yo creo que muchos de los que estáis aquí, pues en muchos órdenes, ¿no? Con colegios, con todas las personas que él ve que puedan contribuir a mejorar especialmente la educación en España, y no solo, ¿no? También la cultura, el diálogo social y la convivencia en nuestra sociedad. Entonces, nada más, agradecerte de verdad, Gregorio, una vez más que hayas sido generoso con nosotros, y yo creo que estamos todos esperando para escucharte. Allá. Muchísimas gracias. Cuando eres joven y oyes así que te elogian, tiendes a que te salgan los colores, ¿no? Que dices, ahora me saben tan ricos. Que te elogien, y dices, qué bien. Te dirías más, ¿por qué tengo yo que dudar de la inteligencia de quien me elogia? ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo para dudar de tu objetividad y tu buen criterio? Por lo tanto, escucha, ¿sabéis aquella anécdota que parece además que es cierta, que le dieron un premio, el Alfonso XIII le dio un premio a Unamuno, y Unamuno al recibirlo dijo, gracias, majestad, me lo merezco? Y le dice el rey, pero hombre, don Miguel, cuando la gente viene y recibe un premio suelen decir, gracias, majestad, que no me lo merezco. Y tienes razón. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Yo primero lo que tengo que decir es que la conferencia que voy a dar hoy es continuidad de un proyecto que apareció en la Fundación Adenauer, que llevan un cierto tiempo planteándose estas cuestiones, ¿no? De la educación cívica, a partir de ello, sobre todo, de pues un criterio constitucional. Lo que les interesa es hasta qué punto pues, es posible una didáctica más que de la formación cívica, como la entendemos habitualmente, por decirlo así, de un conocimiento de las normas cívicas, ¿no? Que pues rigen nuestra convivencia. Yo no soy jurista, y por lo tanto me lo planteaba todo esto de una manera, desde un punto de vista mucho más ideológico, o si quieren la palabra nombre de la ideología, o la variante noble de la ideología, desde un punto de vista más filosófico. Bien, lo que voy a plantear un poco es una historia triste. Una historia triste porque creo que en España la educación cívica
pues no solamente hoy no la vemos, o al menos las aspiraciones que tenemos muchos no la vemos reflejada en los planes de estudio, sino que a lo largo de nuestra historia pues ha tenido dificultades graves para manifestarse y constituirse como una asignatura o una materia o, si quieren, una intervención didáctica respetable. Y lo que voy a hacer va a ser un poco, primero, explicar las razones que a mí me parece que actúan o que van en contra de la posibilidad de una educación cívica. Los argumentos, espero que alguno de ustedes se sorprenda, porque a veces me dicen, es que tú eres un provocador. Y digo, pues sí, de eso se trata. Eso es noble. También la provocación tiene un nombre más noble, que es pedagogía. Pues efectivamente, intentas provocar porque si cuando te parece que lo que tratas es un asunto relevante, pues bueno, pues vamos a ver si lo llevamos aquí. Entonces, ¿por qué España básicamente ha tenido dificultades? La tesis que voy a intentar desarrollar, en la medida que el tiempo me lo permite, es básicamente por tres argumentos. Primero, porque España siempre fue católica y lo sigue siendo, ya veremos el catolicismo y tal, ya lo veremos cómo se... Segundo, porque el carácter español es la exageración y eso no ayuda. Y tercero, porque carecemos de una mentalidad jurídica que sea firme. A veces les parecerá que las cosas que estoy hablando son de aplicación directa a nuestro presente más inmediato, pero yo no tengo culpa de que nuestra historia tenga aspectos cíclicos. Estoy pensando en el desarrollo. Después me plantearé si es posible la educación cívica en España, una muy pequeña historia de la educación cívica con la democracia y una propuesta de una línea para salir, si es posible, del atolladero. Bien, vamos allá. Don Benito Pérez Galdós definió la patria de una manera que parece admirable. Dice, la patria es la madre común, que lo mismo cría y agasaja al hijo deforme y feo que al hermoso y robusto. Olvidarla es de ingratos, pero menospreciarla en público indica sentimientos quizás peores que la ingratitud. Yo creo que frases como estas debieran formar parte no de la educación cívica, sino de la educación elemental, ¿no? De la educación elemental. Así como aprendemos a comer, pues deberíamos aprender también a amar esto. Esto no se trata de amar España como un concepto abstracto, sino es la madre común que lo mismo cría y agasaja al hijo deforme y feo y al hermoso y robusto, ¿no? Si esto es la patria, aquí hemos tenido poca patria, aunque ciertamente hayamos tenido más patria que Estado. A mi admirado José María Marco le sorprendió negativamente en un encuentro que tuvimos en Barcelona que yo defendiera esta tesis. Participábamos los dos y yo decía, hemos tenido más patria que Estado. Él valora más que yo los esfuerzos de los liberales españoles por construir un Estado. Pero el siglo XIX, ¿cómo comienza? Comienza con una guerra, la de la independencia, en la que la patria estaba en la boca de todos y el Estado no estaba en ningún sitio, ¿no? Sigue con las guerras civiles carlistas, en las que todos eran patriotas, pero se enfrentaban por la forma de Estado, ¿no? que buscaban y se mataban, de hecho, por la concepción de lo que debiera ser el Estado que no tenían. Añadamos los gobiernos efímeros, el cambio de la monarquía y de régimen con la Primera República, los pronunciamientos militares, el caciquismo y, como guinda, la crisis del 98, que, como veremos después, es el momento en que aparece, digamos, en la conciencia política la necesidad de una asignatura de formación cívica. Por otra parte, sería mucho exagerar decir que de la insuficiencia del Estado heredado del siglo XIX y del siglo XX es buena muestra nuestra actualidad política. Maura, nos va a aparecer con bastante frecuencia Maura, Cánovas, fundamentalmente, ¿no? Maura se quejaba de que el divorcio entre el Estado y la sociedad no fue curado por los esfuerzos que durante el siglo XIX hizo una pléyade de hombres ilustres. ¿Por qué? Porque decía, todos esos hombres ilustres fueron incapaces de sumar los extremos al consenso constitucional. Ese fue el gran sueño de Balmes, por ejemplo,
y acabó pues en enemistades por todas partes. Los dos partidos gobernantes en la Restauración no consiguieron integrar los extremos en el juego constitucional y añadía Maura, sería perfectamente inofensivo que la Constitución no satisfaga a todos y que no todos renuncien a modificarla, pero a modificarla contando con los medios legítimos. Nos encontramos con la primera manifestación de hasta qué punto vivimos en una especie pues no sé, de Día de la Marmota con algunos aspectos de nuestra historia. Para Maura, el ciudadano, lo define así, es un obediente voluntario, pero no un obediente voluntario a una persona, sino a las instituciones que permiten la convivencia. No existen ciudadanos sin la obediencia voluntaria a las instituciones y no existen instituciones si falta ese ciudadano dispuesto a respetarlas. La poca obediencia voluntaria que hubo en España durante el siglo XIX y el primer tercio del XX estaba sostenida por tres instituciones: la monarquía, el ejército y la Iglesia. Los que se propusieron erosionarlas estaban, consciente o inconscientemente, erosionando en realidad aquello que sostenían. No pretendo, en principio, defender ninguna de estas. De mi propuesta aquí no se trata de defender nada, sino intentar hacer una radiografía. Por lo tanto, lo que estoy diciendo puede ser perfectamente polémico para alguno de ustedes, o para todos de ustedes. Probablemente el elemento más popular de estos tres fue la monarquía, como bien reconocieron tanto Cánovas como Maura. Cánovas llegó a sostener en 1870 que la inmensa mayoría de los habitantes de España no tenían otro vínculo de unidad que la monarquía. De aquí deducía que en un país de esta naturaleza la creación de la monarquía vale tanto por sí sola como la creación íntegra de la Constitución del Estado. Maura, por su parte, estaba convencido de que la monarquía es el núcleo de la nacionalidad, el alma misma de la nación. Estaba pensando en España. Esa monarquía, añadía, está pensando, es decir, la monarquía es el alma. ¿Y por qué? Porque esta monarquía nuestra preside la sociedad más llana, más igual, menos articulada, con menos nervaduras naturales que hay en Europa. Mucho más tarde, en 1985, Alfonso Osorio, gran figura y hoy que he olvidado, ¿no?, que fue Alfonso Osorio, rememorando a Díaz del Corral, sostendrá que la monarquía es un régimen político de integración, lo que es particularmente importante en España, y ese particularmente importante indica su apuesta por la monarquía. En resumen, tuvimos patria cuando no tuvimos Estado, y cuando tuvimos Estado fuimos incapaces de construir una patria. Reforzaré esta tesis esbozando tres argumentos que, por razones lógicas, no puedo desarrollar con detalle, pero que creo que el que siga nuestra cotidianidad podrá disponer de elementos actuales para entenderlos. Primero, España siempre fue católica, incluso cuando era anticlerical, o me atrevería a decir, sobre todo cuando era anticlerical. Y este catolicismo no ha sido siempre una virtud política. Segundo, el carácter español, es decir, que es la exageración, no nos ayuda. Y tercero, como decía antes, carecemos de una mentalidad jurídica firme. Vamos con la primera tesis. España siempre fue católica, y podríamos decir, y lo continúa siendo, en la manera, estoy pensando etimológicamente, católico, en griego, katholos, para todos, para todos. Bien, por definición, el católico no puede vivir recluido en su patria. Ser katholos, ser católico, es tener siempre puesto un ojo más allá de nuestras fronteras. Y como hemos sido los más católicos de Europa, siempre hemos sentido la dinámica centrífuga de nuestro catolicismo. Nunca corrimos el riesgo de exagerar nuestro patriotismo. Juan Valera le escribía a William D. Howells en agosto de 1885. Nosotros, católicos romanos, cuando perdemos algo o mucho la fe y dejamos de serlo religiosamente, nos conservamos archicatólicos en el sentido etimológico de la palabra, esto es, muy estimadores de todo lo bueno, de toda casta de hombres, más universales y cosmopolitas que ustedes, la casta anglosajona, que sin poderlo remediar se creen siempre muy superiores a todo el resto del linaje humano.
Y ese sentimiento superior, dice, en España no lo hubo jamás, ni en tiempos de Carlos V, ni en tiempos de Felipe II. Cuando Cánovas proclamó que con la patria se está con razón o sin ella, el debate le replicó inmediatamente con una frase de Menéndez Pelayo: con la patria o contra la patria, pero con la justicia. Ahí está, ¿no?, el sentimiento católico. Cánovas, sin embargo, estaba añorando el patriotismo instintivo de los ingleses. Acuérdense, el My Country, Right or Wrong, ¿no? E insistió, con fe más británica que hispana, en que el primer deber de todos los ciudadanos españoles es el deber para el Estado, dejando sus deberes hacia la totalidad de la humanidad para el ideal. Como dijo Salaverría, un poco de desdén por las cosas nacionales presta a un individuo hispano cierto aire distinguido. Es inimaginable en Francia, en Alemania o en Inglaterra. Tenía razón Antonio Fontán cuando escribía en 1985 que sin el beneplácito de la Iglesia Católica, Franco se hubiese visto a sí mismo reducido de su mítica estatura de capitán de una cruzada, como la de los héroes medievales, a la más vulgar y decimonónica figura de un general pronunciado. Pero a cambio del palio eclesiástico, el singular totalitarismo franquista puso la educación española en manos del Vaticano, que no deja de ser un Estado extranjero. El catolicismo es la religión de las sociedades abiertas. No utilizo este concepto en el sentido de Popper, bien conocido por todos, sino el que me parece mucho más fértil de Henri Bergson, tal como lo desarrolla en una obra fundamental de la filosofía, que son las dos fuentes de la moral y de la religión. Para Bergson, en una sociedad cerrada, los hombres se relacionan entre sí con indiferencia a los extranjeros. Los extranjeros en una sociedad cerrada son seres absurdos y ridículos. Son los miembros de una sociedad cerrada como hormigas de un hormiguero. Hacen lo que hay que hacer. ¿Por qué? Pues porque es lo que se ha hecho siempre. Nadie se pregunta si no sería mejor hacer las cosas de otra manera. La sociedad abierta, por el contrario, es una sociedad moralmente dinámica a la que le gusta creer que solo obedece a la inteligencia y no a la tradición. Para Bergson, y aquí hay un elemento clarísimamente polémico y por eso mismo merece la pena ser pensado, para Bergson, Sócrates y Jesucristo son los profetas de la sociedad abierta. Sócrates, ¿por qué? Pues porque defendía que una vida no examinada no merece ser vivida, lo cual supone una escisión clara entre la vida vivida y la vida pensada, o si quieren, en términos de Ortega, entre el ocuparse y el preocuparse. De repente lo que haces te lo planteas como una posibilidad de entre varias de las que existen y aparece la cuestión de qué es lo mejor hacer, ¿no? Respecto a Jesús, Bergson subraya la estructura de la famosísima antítesis de Mateo 5, 17, 48, que es la siguiente: se os ha dicho, pero yo os digo, por ejemplo, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, llorad por los que os persiguen. Para Bergson, aquí se encontraría el tránsito de lo cerrado a lo abierto. Podemos ciertamente criticar las tesis de Bergson, pero lo cierto es que solo en la sociedad cristiana han existido instituciones vamos a decir, los griegos tenían una palabra, la hibris, tan orgullosas, tan de sí mismas, como para ser capaces de crear la teología. La teología, piensen que no deja de ser un gesto soberbio de desarrollar un logo sobre Theos, ¿no? Bueno, con lo cual, si puedes problematizar Theos o puedes preguntarte, tienes todo un campo abierto para el debate. Y la teología, las facultades de teología son el origen de la universidad. Te recuerdo cuando en una universidad de Madrid unos estudiantes o unas estudiantes que después han hecho carrera, pues criticaban que en una universidad pues existiese una capilla. Tienen perfecto derecho a criticarlo e incluso a pedir que desaparezca, pero sin capillas no hubiera existido universidad. Ahí está el origen, ¿no? La cátedra es esto, es la silla del obispo. Apuntaré también la relación entre la conocida como doctrina española y el accidentalismo.
Por doctrina española se entendía en París o en Londres, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XV, XVI, XVII, especialmente el XVII, por doctrina española se entendía en París o en Londres la tesis que Carlos V debatía con toda normalidad con pensadores como Martín de Azpilicueta. ¿Y qué sostenían en sus debates? Pues la tesis de Martín de Azpilicueta era ni más ni menos que la siguiente: el reino no es del rey, sino de la comunidad. Y la misma potestad regia por derecho natural es de la misma comunidad y no del rey. Si el reino, es decir, la soberanía, reside en la comunidad, lo que está dado por naturaleza entonces es la necesidad de la vida en común, no la manera de regir la vida en común. En conclusión, y perdonen la grosería del resumen a la que estoy sometiendo a una doctrina tan compleja como esta, en conclusión, no existe una única forma de gobierno entre los hombres, sino una pluralidad. Y si es legítima, no es contraria de ninguna manera a la razón. En Salamanca se sabía bien que la naturaleza no hacía reyes. Eso me pueden decir, ¿una piedad? Pues no. Era en Salamanca donde eso se planteaba, ¿no? Y para reforzar esta conclusión, Suárez aduce la autoridad de Alfonso de Castro, para el cual las leyes solo tienen valor en cuanto se conciben como expresión de la voluntad del pueblo. Salamanca, ¿no? Salamanca. Lo triste es, una vez, permítanme que ponga un poco de ironía, que bueno, nos estamos poniendo demasiado graves, cuando escribí La imaginación conservadora, un periodista me entrevistó y dice, oye, si tuvieras que resumir una idea de este libro, ¿cuál sería? Y yo dije, pues la que se te ocurre. Cuando te hacen esas preguntas, pues la que se te ocurre la dices, ¿no? Y dice, pues mira, sería la siguiente. No me parece sensato que teniendo una tradición filosófica tan grande como la de la Escuela de Salamanca, un estudiante español pueda acabar su bachillerato sin tan siquiera saber que existió. Dice, sí, fue importante. Digo, hombre, la Escuela de Salamanca fue central. Estuve hablando que Locke, por ejemplo, no dice nada que no lo diga mucho mejor Suárez. Dice, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, noticia al día siguiente en el diario. Tengo que decir que es un diario conservador. Gregorio Luri dice que le parece inconcebible que los estudiantes terminen el bachillerato sin saber nada de la cueva de Salamanca. Y estarán conmigo que la cueva de Salamanca es interesante, bien merece una visita, pero nadie se dio cuenta de que, o pensó la posibilidad de llamarme a mí a ver si había querido decir exactamente cueva o era otra cosa. Bien, estaba diciendo la autoridad de Alfonso de Castro, para el cual las leyes solo tienen valor en cuanto se conciben como expresión de la voluntad del pueblo. Por eso, cuando ponemos el origen de la historia contemporánea en la Revolución Francesa, bueno, yo creo que hay que ser un poco más modestos, ¿no? Y plantear las cosas bien. Esta es la tesis que defenderán Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina o Diego de Covarrubias, por citar solo unos pocos. Esta doctrina es el fundamento de la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno que abrazarán el debate y la ceda de una manera decidida, y que viene a decir que ninguna forma de gobierno se puede absolutamente imponer ni rechazar en nombre de los principios católicos. El debate, de hecho, la proclamó como doctrina propia el mismo 15 de abril de 1931. Para la derecha monárquica, estoy pensando en Pemar, Gonzalo de la Mora u otras figuras, el accidentalismo no sería más que otro nombre del indiferentismo, y ambos reflejarían una severa flojedad doctrinal. No se puede, yo creo, honestamente, que yo al menos no soy capaz de citar un solo ejemplo en la historia en el que el cambio de la forma de gobierno no haya producido una mutación profunda en su modo de ser. En cualquier caso, yo sospecho que los accidentalistas no fueron conscientes de que el debilitamiento de la monarquía traía aparejado el del Estado, y sospecho también que Gil Robles, para decir todo, el Gil Robles de la transición, se dio perfectamente cuenta de esto y aprendió la lección. Manuel García Morente veía en el movimiento de extroversión, que es inherente al catolicismo, el origen de la hispanidad. Si entiendo bien su tesis, en esta extroversión se encontraría la prueba de que español y católico son sinónimos. Sin embargo, cuando creamos un nacionalcatolicismo, lo que fomentamos fue la aparición de curas obreros. Segundo,
El carácter español, que es la exageración, no nos ayuda. Miguel Servet ya observó que el ánimo de los españoles es inquieto y revolvedor de cosas grandes. Inquietus et magna moliens Hispaniorum animus. Tirando de este hilo, Donoso Cortés le escribe al conde Raczynski en agosto de 1849. En España toda novedad es admitida al instante y todo lo que penetra en España luego al punto llega a los últimos límites de la exageración. El carácter histórico de los españoles es la exageración en todo. Exageramos los vicios y las virtudes, las cosas grandes y las pequeñas. Hemos exagerado la perseverancia hasta luchar 7 siglos contra los árabes. Hemos exagerado el odio de razas hasta exterminar a los judíos. Hemos exagerado el sentimiento religioso hasta inventar la Inquisición. Solo nos falta exagerar el socialismo, y lo exageraremos, ciertamente. Cánovas reconoció en el mismo Congreso que lo que más sorprende a los extranjeros y a todo espíritu imparcial es la exageración inconcebible que reina en nuestros debates. Y eso que no habían escuchado los debates actuales, ¿no? Y se lamentaba de la facilidad con que recurrimos a maximalismos del tipo todo antes que esto, cualquier cosa primero que esto, salgamos cuanto antes de esta situación y que venga cualquier otra, la que sea. Unamuno concluirá que el español medio no existe, porque en España solo tenemos extremos. Obviamente, en este texto me he visto absolutamente necesitado a introducir muchísimas citas, ¿no? Porque necesitaba el apoyo directo de figuras de autoridad para sostener tesis que en sí mismas pueden parecer eso solo provocadoras. Si algo lamentablemente hemos exagerado es nuestro malestar, nuestra autocrítica, nuestra insatisfacción con nosotros mismos. Valera lamentaba la blasfema condenación de nuestra historia pasada. El pesimista Silvela, que probablemente sería un caso único en la historia de los políticos, de una inteligencia finísima unida a un carácter de lo más pusilánime, contó en la Academia de Jurisprudencia la siguiente historia. Una madre, para preservar a su hijo de las pasiones, pidió a un genio que extirpase de su alma la ambición, la sed de mando, la concupiscencia, y cuando lo logró, halló con pena que el mancebo sin gallardía, sin la viva mirada de los ojos, había quedado reducido a un ser insignificante para el bien como para el mal. Y añadió: singular estado de España, donde quiera que se ponga al tacto, no se encuentra el pulso. Estaba obviamente exagerando, de una manera tan clara que al final acabó llegando a la tristísima convicción de que España sería ingobernable mientras existieran españoles. Nos saltaremos las exageraciones lacrimosas de los hombres del 98, que en lugar de comprometerse con la democracia frágil que había, pero real, la de la Restauración, exageraron sus deficiencias y se propusieron dinamitarlas, a pesar de que algunas de las figuras más sobresalientes, y esto no se suele decir, pero cuando hablamos del 98 pensamos en unas figuras y no consideramos para nada otras figuras extraordinariamente sobresalientes de nuestras letras que eran conservadores a los que no les dolía España, pero la hacían. Estoy pensando en Zorrilla, en Pereda o en Menéndez Pelayo. El protagonismo, obviamente, se lo han llevado los hombres del 98. No hay nación europea que no haya conocido desastres. Según Maeztu, de haber padecido los franceses un 98, habrían gritado: «¡Nos han hecho traición!». Los alemanes hubieran demostrado la decadencia de la civilización. Algún aristócrata anglosajona nos dejaría dicho que el mundo ingrato no merecía Inglaterra. Cuando a los españoles nos acontece algo grave, lo primero que se nos ocurre es echarnos por de pronto la culpa. Entenderán que lo que estoy haciendo es señalar que sobre este fundamento es difícil, extraordinariamente difícil, una educación cívica, lo cual no quiere decir que no sea necesaria, y quizás hoy más que nunca. Carecemos de una mentalidad jurídica firme, y aquí sin quererlo me ha salido, parece una crónica de actualidad, pero les aseguro que no era mi intención en el momento de escribirlo. Las mejores páginas del ideario español
Son una reflexión sobre las anomalías de nuestro carácter jurídico. No hay en el mundo, decía Ganivet, una literatura que supera a la nuestra en la producción satírica encaminada a desacreditar a los administradores de la ley. Como no entendemos por qué las leyes no son claras, breves, rotundas y sobre todo implacables en las casuísticas, o en las casuísticas vemos subterfugios, en las excepciones contubernios y en las dilaciones componendas. Sin embargo, todo este fervor justiciero se calma en cuanto se consigue derribar al sospechoso. Al verlo en el suelo, sentimos piedad por él y ponemos toda nuestra voluntad en salvarlo. Ponemos en realidad tanto o más empeño que el que pusimos en derribarlo. Quisiéramos ahora darle una palmada en la espalda y devolverlo a su familia con la recomendación de que no vuelva a ser malo. No nos vuelvas otra vez a hacer eso, Vete a casa, todos amigos y no lo vuelvas a hacer. Despotricamos de él hasta la picota, pero una vez allí nos ponemos de su parte. Tenemos abundantes ejemplos de esto en nuestra historia. Pensemos en Rodrigo Calderón, el mismo pueblo que pidió a gritos su cabeza y consiguió que se lo condenase a ser degollado, al ver su comportamiento sereno ante el cadalso en la Plaza Mayor de Madrid, el 21 de octubre de 1621, trocó el odio en emotiva lástima y recogió como reliquias trozos de sus ropas empapadas de sangre. Añadamos la figura del Cid, o de Bernardo de Carpio, o de Don Quijote, que libera contra toda ley a los galeotes por amor a una justicia pura y natural. Maura admitía sin reservas que es un rasgo fisionómico del pueblo español la falta de fe en la legalidad, de persistencia y confianza en el uso del derecho, y añadía que tenemos una propensión innata al atajo de la arbitrariedad. Lo dijo en el Congreso un 28 de noviembre de 1905. Para nosotros, la ley siempre ha sido mucho menos memorable que la justicia. Y creo que no hace falta, como decíamos, buscar ejemplos en el presente. Aquello que decía Montesquieu, de que la ley siempre hay que tocarla con mano temblorosa, nunca nos lo hemos tomado en serio. Bueno, sobre este fondo caracterial, ¿es posible la educación cívica en España? Creo que con lo dicho podemos deducir que la educación cívica al menos no es una empresa fácil. En Francia, la escuela republicana no se encontró con dificultades a la hora de defender que su misión era facilitar el tránsito de la condición de hijo a la de ciudadano. Algo semejante pretendía la escuela alemana, que fue el ideal de la francesa, dicho sea de paso. En Italia, Massimo de Aseglio proclamó: Italia ya está hecha, ahora vamos a hacer a los italianos. A pesar de la crisis actual de la educación, estos tres países siguen confiando en que su escuela será el crisol de la nación. ¿Seguimos confiando nosotros en esto? Me atrevo a decir que la educación cívica no es un problema en ningún país que cuente con un mito nacional compartido. Nosotros pudimos convertir nuestra transición en ese mito, pero quizás por no haber sido conscientes de su necesidad, nos hemos encontrado con que la LOMLOE nos pide que impartamos contenidos en ciudadanía mundial. ¿Ven cómo aún seguimos siendo católicos? El resultado de esta carencia simbólica es que la asignatura de educación cívica o educación para la ciudadanía, o como queramos llamarla, es a la vez la más polémica del currículum, la más guadanesca, aparece, desaparece, vuelve a desaparecer, la que carece de profesores especialistas, la del contenido menos respetado por los profesores que la imparten, la de más reducida carga lectiva, la más fácil de aprobar y la más María de todas las asignaturas. Cuando en el año 2007 se introdujo en España esta asignatura, asistimos a una explosión de los debates escolares, en lo que lo más importante era tener una opinión, mucho más importante. Es decir, eso es que todos, me imagino que los jóvenes que estáis aquí habéis asistido a aquellos debates en que lo importante era decir cosas, porque si estabas callado no era noble, ¿no? Si eso tenía fundamento o no, era igual, era en todo caso una apología de facto de la opinión. ¿Se estimularon los valores democráticos y constitucionales de los alumnos con la introducción de esa materia? No disponemos de ningún estudio serio que nos permita responder con rotundidad a esta pregunta, porque a nosotros
Nos gusta más medirnos por la altura de nuestras pretensiones que por la de los resultados, pero parece ser que los resultados poco tuvieron que ver con estas pretensiones. Hay un estudio de Hernández y Galaes de 2021 que pone muy en duda que la asignatura de educación cívica en España haya conseguido ninguno de los objetivos que en el papel se propone. Aunque pueden señalarse algunos libros anteriores a 1898, podemos situar en esta fecha el inicio de un intento de ofrecer, bajo la tutela del Gobierno, una formación escolar cívico-patriótica en España. La fecha, a mi parecer, no presagiaba nada bueno. Los liberales, queriendo ser franceses en España, proclamaban que nadie ajeno a la representación de la sociedad debía modelar el alma nacional, pero España distaba mucho de ser la laica Francia. En la misma línea que las palabras anteriores son de Romanones, en la misma línea que Romanones, Segismundo Moret dirá o distinguirá entre la educación de la religión que los padres quieran dar a sus hijos, que eso es cuestión suya, y la educación para los efectos civiles, la educación para formar ciudadanos, que debería ser exclusiva del Estado. Pero no serán los liberales, sino los conservadores quienes nos lleven a la concreción este proyecto, sin demasiado éxito, todo hay que decirlo. Faltaba un Estado que la respaldara. Hasta Faustino Rodríguez Sampedro, ministro de Instrucción Pública del Gobierno largo de Maura, no habrá una inspección educativa realmente eficaz. Por lo tanto, las leyes que se podían establecer, las normativas, pues cada uno hacía de su capa ensayo. El Real Decreto del 18 de noviembre de 1907 ordena por primera vez a la inspección comprobar si en las escuelas se imparte una educación cívica respetuosa con las leyes. No se cumplió. Hasta ese momento en España cada uno hacía educativamente de su capa, como decía antes, un sayo. Y este quehacer contaba a su favor con los bandazos del gobierno, ¿no? Se sustituían unos gobiernos por otros cada 2 por 3. Tras la celebración del tercer centenario del Quijote en 1905, pareció que se tomaría en serio la educación patriótica, pero hasta 1911 no se concretaron las buenas intenciones que aparecieron en el 5. Un dictamen del Consejo de Instrucción Pública resaltó lo que debiera reforzarse en la educación cívica y moral de los niños. ¿Qué debiera reforzarse? Pues decía, la firmeza, el valor, la templanza, el orden, integridad, el patriotismo y los principales deberes del ciudadano para con su país, sus leyes y sus autoridades. Añadía que el culto a la bandera, el heroísmo del soldado en la defensa de la patria y de las leyes deben tener en esta asignatura sus fervientes apologistas. Un año después, el liberal Santiago Alba, siendo ministro de Instrucción Pública, dictó la Real Orden del 22 de octubre de 1912, ordenando lo siguiente: los maestros nacionales incluirán todos los días, a contar del 1 de enero próximo, en sus enseñanzas, una hora dedicada a leer y explicar brevemente trozos de las obras cervantinas más al alcance de los escolares. Se quedó en nada. Un liberal singular, Natalio Rivas, que se jactaba de su amistad con los carlistas por sentir que les unía a ellos la fe religiosa y el amor a España, siendo ministro de Instrucción Pública, declaró obligatoria en todas las escuelas de primaria de España la lectura del Quijote. Real Decreto del 6 de marzo de 1920. No se cumplió. Natalio Rivas estaba convencido de que la lección más valiosa de patriotismo que podían aprender los alumnos españoles se encontraba en las páginas de Cervantes. Decía que era el varón que más alto ha puesto el nombre de su patria. Yo, que siento una admiración literaria infinita por el Quijote, os he de reconocer que no me parece que sea un libro adecuado de instrucción cívica. Aquellos ministros podían tener buenas intenciones, no hay por qué dudarlo, pero eran incapaces de impedir que las escuelas anarquistas, que fueron creciendo rapidísimamente, especialmente las del entorno de Ferrer y Guardia, mostraran un nulo respeto por el patriotismo, mientras se ensalzaban el humanismo abstracto y el internacionalismo. Para ellas, para estas escuelas, el patriotismo era la superstición ideológica del capital explotador. En sus manuales se decía que la patria, como la religión, son supersticiones que la burguesía ha montado para dominar y explotar al pueblo, o que la bandera es un trapo coloreado encima de un palo, símbolo de la tiranía y de la miseria. Quizás
El intento didácticamente más interesante de proporcionar a los alumnos una educación patriótica fue protagonizado personalmente por Benito Pérez Galdós, y por eso lo he citado en el origen. ¿Por qué? Porque se preocupó por hacer una edición de los episodios nacionales adaptada para los niños. Hoy, desde luego, no soy capaz de imaginarme algo parecido con voluntad de ser aplicado en las escuelas. En Francia quisieron dar forma a una educación cívica que unificase en una visión de conjunto el patriotismo, la geografía, la historia y la lengua. En España se intentó hacer lo mismo en 1921, cuando de nuevo un maurista, César Silió, convocó un concurso para la publicación de un libro de la patria, que sería de lectura obligatoria en todas las escuelas. Nos volvemos otra vez con el intento, ¿no? La pretensión. Ese libro debía explicar a los niños lo que es y lo que representa España, porque decía: importa también a la nación modelar el alma de los niños en el troquel de las virtudes cívicas y el amor a su país, para que en ejemplaridad emuladora se fortalezcan por modo igual la conciencia y la voluntad de los futuros españoles. Para alcanzar este propósito se proponía que los participantes en este concurso debían escribir un viaje ideal a través de todas las regiones hermanas que componen la madre patria. En el transcurso de este viaje, los protagonistas del libro, que debían ser unos niños viajeros, irían descubriendo, decía literalmente, los hechos gloriosos de nuestros mayores, el inventario de nuestras aportaciones al progreso mundial y las realidades más salientes de nuestra vida actual. Se detallaba que el libro deberá hablar más al corazón que al cerebro del niño, porque no hay que amar a la patria por ser la mejor, sino porque es nuestra. El ganador recibiría el sustancioso premio de 50.000 pesetas. Los modelos que ofrece, dice, queremos hacer algo, y en el decreto pues dice que tengan que ver con estos modelos. Son dos: el Cuore de Edmundo de Amicis, que es del 86, y sobre todo la Tour de la France pour des enfants de Bois et Patrie, que es de la escritura Augustin Feuillet de 1877. 2 años después, en 1923, a pesar de que se presentaron 63 obras al concurso, este fue declarado desierto. Sin embargo, se publicaron varios libros que desarrollaron esta idea. Uno de ellos, editado por los hermanos Marista y escrito por Fray Justo Pérez de Urbel, será el de más repercusión. Me refiero al Libro de España, una joya didáctica en sus primeras ediciones. Después se reeditará, después de la guerra, introduciendo una carga nacional católica que hace que el libro te resulte insoportable, ¿no? Comparándolo con esa primera edición. El libro de España apareció en 1928 teniendo un notable éxito hasta que con la llegada de la República las autoridades prefirieron promocionar otros modelos didácticos, como el del institucionalista Aurelio Rodríguez Charentón, La moral en la vida, considerado libro de uso escolar por la orden ministerial del 28 de mayo de 1932. Su objetivo, y es un libro más que interesante, su objetivo, como se lee en el prólogo, era orientar la conciencia de esos pequeños ciudadanos hacia una república democrática cada vez más justa, más buena y más humana. Y añadía: no puede haber salud nacional y amor a la patria si no ofrendamos todos a España nuestros más fervientes ideales de disciplina, trabajo y labor creadora. La patria nos exige a todos el máximo de rendimiento en la convivencia nacional organizada por la civilización. ¿Qué hubiera podido ser sí? Pues ni idea. Lo que sí que podemos decir que abundaron los eslóganes políticos que afirmaban durante la República, que afirmaban que el maestro era el primer ciudadano de la República, pero también los enfrentamientos a partir del 36 entre los docentes de la UGT y de la CNT. Enfrentamientos, estoy refiriendo al derramamiento de sangre. También encontramos propuestas que siguen latentes pero vivas entre algunos sectores, como la de un libro titulado Caudal pedagógico de la Revolución Española, de 1938, donde Eduardo Zamacois, hoy he conocido a una sobrina suya, donde Eduardo Zamacois escribe lo que sigue: a nuestro juicio, lo más beneficioso para la sociedad sería que el gobierno se incautase de los niños recién nacidos y no se los devolviese a sus padres hasta pasados 15 años.
Recordemos que en España una ministra de Educación socialista afirmó públicamente que los hijos no son de los padres. Nuestra guerra civil fue a partir de 1938 donde aparece un giro notable en la defensa ideológica de las propias posiciones. Fue una guerra clarísimamente, y esto me parece que puede parecer obvio, pero es necesario decirlo y repetirlo, fue una guerra entre españoles. Por eso hay que tomarse en serio aquello que Platón dice en las leyes. En una guerra civil, ¿en qué bando se encuentran los patriotas? Bien, Manuel Azaña, que comenzó definiéndose como español por los cuatro costados, aunque no españolista, sostuvo en una conferencia en el sitio de Bilbao el 21 de abril del 34 que el amor patriótico no consiste en amar a una entelequia ni desarrollar un tema en una pizarra, sino en poner la mirada y el calor del corazón en servir a contemporáneos suyos, con sangre en las venas. Cuando no se tiene ese amor al país, se podrá ser un genio político, pero se es siempre un desalmado. Bueno, os decía que en el 38 hay un giro en la defensa ideológica de las propias posiciones, lo cual se ve de una manera manifiesta en la propaganda política del Partido Comunista de España, que decide que lo que hasta ese momento había sido más o menos, con más énfasis al principio y poco a poco menos énfasis, pero lo que se había planteado como una guerra revolucionaria, hay que plantearlo de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? En el órgano del Partido Comunista de España, Mundo Obrero, se podía leer el 28 de abril de 1938, como el 2 de mayo de 1808, todos en pie por la independencia de la patria. Y unos días antes, el 4 de este mismo mes, Jesús Hernández proclamaba ante los combatientes republicanos: sentimos nuestras venas inflamadas de entusiasmo por el orgullo de ser españoles. Jesús Hernández, que estuvo a punto de ser secretario general del Partido Comunista Español. Sentimos nuestras venas inflamadas de entusiasmo por el orgullo de ser españoles. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a reconocer como patriotas a los españoles de la trinchera de frente. Maurín, líder del PAUN, que tuvo, pues, cuando sale de la cárcel, parece que buena parte de sus ideas de antes del 36 se han cambiado, escribe algo que escandalizará a sus camaradas que aún siguen vivos después de la guerra, y dice lo siguiente: Maurín, en el momento en que la disyuntiva quedó planteada a partir de junio de 1937 entre un partido comunista español al servicio de Moscú o los militares reaccionarios, pero españoles, el desenlace de la guerra estaba predestinado. Pero qué triste, ¿no?, que la alternativa hubiera al menos momentos durante la guerra que se plantease así. Creo que hay que hacer una excepción muy notable en la historia de la educación cívica con Cataluña. Porque Cataluña, al menos hasta julio del 36, en Cataluña, la cuestión de la educación cívica se resolvió con normalidad en una educación patriótica catalana, que se expresó en diferentes propuestas didácticas, todas ellas además muy interesantes, y todas tenían en común la ausencia de cualquier visión de lo propio como problema. Al contrario, en sus páginas la historia de Cataluña fluye de manera orgánica, como si se describiese el desarrollo natural de un ser humano, con el que es fácil identificarse. El modelo que seguían era el de Rovira y Virgili, que a su vez podríamos decir que sigue el modelo de Michelet, la historia de Francia de Michelet. ¿Qué es eso? Una historia del crecimiento de un ser vivo que va fortaleciendo. Nos ha faltado clarísimamente un Michelet, y quizás esa falta de historiadores tenga algo que ver con las dificultades también de la educación cívica. La democracia, y voy acabando. Desde la LOCSE se ha venido proporcionando a nuestros jóvenes, con uno u otro formato, una educación cívica que bien pudiera servir para cualquier país que tuviera las mismas escasas ambiciones patrióticas que España. Se ha caracterizado más por su compromiso con ideales abstractos que por su implicación en los problemas candentes. Para eludir las fricciones, ha evitado mencionar a la nación española. Repasen los libros de educación cívica. En estos libros era mucho más probable encontrarse con críticas al capitalismo que a ETA. Yo, de hecho, no encontré ninguna crítica a ETA, no he encontrado. Pero lo realmente sorprendente es que apenas se criticaron esos libros, con una excepción, la del clarividente Gustavo Bueno, que los analiza despacio, ¿no? Aunque en el ordenamiento curricular de la asignatura se nombraba a la Constitución española,
no encontraremos un libro de texto que la defienda sin complejos. No hallaremos ni un párrafo en defensa de la monarquía o de las Fuerzas Armadas, y tiende a ignorarse tanto la indisoluble unidad de la nación española como la patria común e indivisible de los españoles. Con la LOMLOE se nos propone una educación en valores éticos y cívicos. Se dice que se impartirá en un curso de secundaria y pretende abordar las más diversas cuestiones: multiculturalismo, inclusión social, respeto por la diversidad y las identidades étnico-culturales, la educación afectivo-sexual, el desafío de la inteligencia artificial, la emergencia climática, etc. Se propone, dice, todo esto ¿para qué? Para educar buenos ciudadanos, pero ¿qué? Da por supuesto que el sustantivo, el ciudadano, ya lo tenemos. ¿Lo tenemos? En la disposición adicional 41 se resalta la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad, aclarando inmediatamente que el estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. Pero ¿ciudadanos de dónde? Con los datos, además de un informe del Observatorio Europeo de la Enseñanza de la Historia, reciente, solo el 24% de los docentes españoles considera relevante que sus alumnos aprendan y recuerden hechos históricos. El mismo porcentaje del 24% dice que la memoria no tiene cabida en la historia. El 60% ve esencial que sus alumnos traten de las diversas identidades, las minorías religiosas, etnográficas, lingüísticas o sexuales. El 26% cree que es importante que desarrollen un sentimiento de pertenencia a Europa. El 26% no se pregunta por el sentimiento de pertenencia a España. ¿Cuántos docentes creerán que es importante desarrollar un sentimiento de pertenencia a España? Termino con un par de anécdotas. La primera tuvo como escenario el de las Cortes de Cádiz y creo que expresa en un ejemplo todo lo que he querido decir. Tiene como protagonista al diputado Juan Nicasio Gallego, que un día, escuchando a un ciego cantar pues, aquellos poemas de ciegos, se detuvo a su lado y vio que estaba recitando romances que ensalzaban las victorias españolas en la Guerra de la Independencia. Y Juan Nicasio Gallego le preguntó, cuando acabó de recitar, ¿es que los franceses no tienen victorias? Y el ciego, dando un ejemplo de educación cívica que no había necesitado pasar por la escuela, le contestó, sí señor, pero las cantan los ciegos de Francia. Al deseo de cantar nuestras canciones, Roger Scruton le dio el nombre de oikofilia, que es el amor a todo aquello que hay bello y bueno en nuestra casa común. Yo, en este contexto, no puedo sino recordar aquello que decía Jenofonte, el discípulo de Sócrates. Es noble y justo y piadoso y más agradable recordar las cosas buenas que las malas. Podríamos darle, si les parece bien, a esta actitud el nombre de idealismo defensivo, porque nos protegería contra la desconfianza. Pues bien, creo que nos hace antes que cualquier otra cosa esta asignatura de idealismo defensivo. Y hablando de idealismo defensivo, vuelvo como al principio de confesarles mi agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias. Vamos de maravilla de tiempo. Sí. Muchas gracias, profesor. Gracias. Después de su pesimista exposición, sí, rica en datos y citas... déjame que te interrumpa un segundo solo. Bueno... Cuenta quién era el que lo contaba. ¿Quién era? No me recuerdo quién era. Pero lo importante es la historia en sí. Decía que un pastor protestante hizo un sermón de Semana Santa
tan vivo, con tanta crudeza, que cuando miró a sus parroquianos estaban todos llorando, desesperados. Y el hombre, Kierkegaard lo cuenta, y el hombre les dice: no lloréis, que todo podría ser mentira. Las palabras de él, ¿eh? Venga. Aceptando que usted, y lo ha dicho, es un provocador, debo presentarme. Me llamo Jorge del Corral y Díez del Corral. Sí. Y repito que después de su pesimista exposición, rica en datos y citas, y no carente de algún elogio a los independentistas, que por definición siempre ensalzan lo propio y destruyen lo que es del común o consideran de otros, y aceptando que un pesimista es solo un optimista bien informado, como es usted, ¿no cree que en una sociedad global como la actual, abducida por las redes sociales y las nuevas tecnologías, no digamos nada cuando se implante la inteligencia artificial, la educación cívica en España es tan posible o tan imposible como en cualquier estado de la Unión Europea? Y si dejamos de defender y difundir todavía más la leyenda negra, que la tuvimos efectivamente por defender al Papa y por ser católicos a machamartillo, que nos hizo mucho daño a España y todavía lo estamos pagando porque se vengaron los luteranos? Muchas gracias. No. Primero, la verdad que desde un punto de vista biográfico no me considero pesimista. Y la prueba es que estoy aquí, hablando con usted, y que no paro. Y que además creo que, bueno, pues que hay mucho que hacer. Y yo, desde luego, pienso seguir dando la tabarra, porque, entre otras cosas, me lo paso bien. Pero, y el texto tampoco quisiera yo que pareciese, es decir, pesimista con nuestra incapacidad para construir esa, digamos, esa historia, ese idealismo defensivo, ¿no?, que nos proteja de nuestros propios demonios. Es decir, cuando una princesa española, al salir de un juicio a su marido, dijo que ya estaba harta de este país, es decir, ¿cómo se puede decir eso? Y además con lo que representa. Pero esas cosas se dicen en España y no pasa nada, es inimaginable, ¿no?, en otros sitios. Es decir, de verdad que no me considero pesimista, porque creo que todo puede comenzar de nuevo. Todo puede comenzar de nuevo. Pero hay que saber cuáles son nuestras dificultades. Es decir, arrastramos una serie de dificultades que hay que conocerlas, creo yo, para hacer posible eso que comience de nuevo. No creo haber hecho un elogio a los independentistas, sino a una historiografía determinada. Y creo que esa historiografía nos haría falta. Es decir, que quizás debiéramos comenzar a ver hasta qué punto es posible Michelet. Es decir, cuando imperiofobia, nos encontramos un fenómeno que a mí me pareció sorprendente por muchos aspectos. Primero, el éxito editorial. Y en el éxito editorial venía a decir, pues, escucha, tenemos una historia que, bueno, ahí está globalmente, una historia de la que nos podemos satisfacer. ¿Quiénes la criticaron? Los historiadores. Pero en vez de plantear esto se puede cambiar así, esto no se puede cambiar así, la criticaron como si fuese una propuesta ideológica anticientífica. No, simplemente era algo que es común en cualquier país. Esos libros de defensa de lo propio, que te los encuentras en Francia a montones, cada semana aparece alguno, te los encuentras en Alemania, en Italia, en Inglaterra, no vayamos, en Estados Unidos. Y aquí, ese texto que está entre la investigación académica y lo que podríamos decir la cultura popular, me parece esencial, ¿no? Y ella acertó, Elvira Valera aceptó con ese libro. De verdad, siempre creo yo que estamos con posibilidades de comenzar, y aquí hay un montón de jóvenes
Con respecto a la posibilidad de hacer esa historia cívica en la Unión Europea, es el lugar en el que más difícil es. ¿Por qué? Porque en Europa hemos ido erosionando las fronteras nacionales sin ser capaces de articular una unión simbólica europea, que para mí es el déficit más importante de Europa, la carencia de esa unión simbólica, que nos permita. Y al mismo tiempo que hemos erosionado las fronteras nacionales, no hemos sabido crear o al menos definir las fronteras reales de Europa. Y estamos en esa situación ambigua en el que parece que no solamente los españoles, sino todos los europeos hemos decidido ser católicos etimológicamente. Todo un europeo hoy se define por su voluntad de estar siempre a favor de lo bueno y en contra de todo lo malo. Con lo cual tiene la conciencia tranquila, pero su incidencia en lo real es precaria. Sí, esta es la gran pregunta. ¿Somos capaces en Europa de articularla? Pero, ¿sabe qué? Cada vez me importan menos las preguntas así muy grandes y me importa más pues, lo que puedes hacer aquí. O me importa más lo que puedo hacer pues, con un grupo de profesores con los que me reúno, o me importa más lo que puedo hacer con mis hijos. Y porque creo que el libro de filosofía política más importante que se ha escrito nunca es el de Camerón de Boccaccio, que lo que nos dice es que cuando las grandes estructuras están en crisis, es el momento de contarnos historia en las pequeñas estructuras. Vamos a contarnos historias. Sí, bueno, no sé, perdona, no, que están, perdona. Hola. Sí. Hola. Muchas gracias. Yo quería preguntar, dado que, bueno, en el contexto de España, dado que hay movimientos independentistas fuertes, Sí. La educación patriótica, ¿cuál sería el camino, ¿no? Para esa gente que cuando yo estoy hablando de ese concepto de patria que me manejaba Galdós, es el que me interesa. Tiene una colectividad que se preocupa por todos. O si queréis, siempre me ha entusiasmado el lema del escudo de los Estados Unidos, e pluribus unum. Es decir, cómo ser lo suficiente plurales como para que no caigamos en la dispersión atomizada, ¿no? ¿Cómo conseguir ese equilibrio? Que ese es un problema político, cómo conseguir. Pero cuando estoy yo pensando en la patria, estoy pensando en una comunidad de copertenencia, en lo que nos podemos ayudar unos a otros. Para mí tiene un contenido moral, no meramente un contenido retórico, tiene un contenido moral. Y lo que pasa es que en España pasamos por una situación muy peculiar, y es que las palabras se han pervertido. Y con ciertas palabras ha pasado, pues, ¿qué os diría yo? Como el retrete, que ya no puedes decir retrete, sino tienes que decir no sé cuántos. Y decir España, o decir patria, o decir nación, pues se ha pervertido. Pero yo creo que la necesidad de la copertenencia sigue viva y que si no la defendemos, pues eso se deshilacha. Se deshilacha pues, por muchísimos motivos, ¿no? Y que no podemos estar esperando a un enemigo externo para que nos unifique de una manera extraña. Y con respecto pues, a los nacionalismos, lo primero que hay que aceptar es que son reales, están ahí y no les da vergüenza hablar de su patria. No les da vergüenza, no puedes, ni en ningún sitio, ni de Euskadi, ni de Galicia, ni de Cataluña, les da vergüenza hablar de su patria. Lo que me pregunto es, pues muy bien, pero ¿por qué me tiene que dar vergüenza a mí? Don Gregorio, rapidísimo. Don Pedro, aquí una autoridad. No. Es mi líder espiritual. No, de verdad. Me pliego al título de la conferencia Una ciudadanía sin patria, ¿no? Y yo que de usted he aprendido tanto en conversaciones que suenan banales, pero son muy profundas, mi duda es si España estaba aquí antes que la modernidad liberal, y supongo que es una legítima aspiración a que esté aquí cuando la última de las democracias liberales constitucionales representativas europeas, unidas por una constitución europea, fracase. Si no hacemos como muchos esfuerzos en la educación cívica, para la ciudadanía, para instituciones que son positivaciones o positivizaciones, queremos convertir la españolidad
o el catolicismo, o la Iglesia, o la corona. Digo porque hago esos esfuerzos intelectuales por ir hacia algo que no me quiere. Es que no me quiere. No sé si me explico. Y entonces, claro, esa identidad cruje enormemente en las instituciones de la democracia liberal. Entonces, no sé cómo plantearlo a futuro, porque hacemos un enorme esfuerzo por ir hacia esas instituciones y yo íntimamente siento que esas instituciones no me quieren. Ajá. Yo, sin embargo, siento que la sociedad abierta, en el sentido que he utilizado al término, ha llegado a sus límites y que comienza a haber un movimiento de reflujo. Y ese movimiento de reflujo no sé a dónde llevará, probablemente a una reequilibración, porque somos cada vez más claros, pues ciudadanos que hoy estamos aquí, mañana podemos estar en Londres y al día siguiente en Nueva York, es decir, que y vamos aprendiendo y vamos pues polemizando todo, pero que el límite como tal tiene un efecto terapéutico y comenzaremos a recuperarlo. Yo sé que la figura de nuestro, tal como lo veo yo si me dijeran, ¿cuál es la figura de nuestro tiempo? El anfibio. El anfibio en todos los sentidos, que sería aquel que puede vivir en el entre dos sin definirse en ningún campo, ¿no? Y eso pues es el auge más grande del individualismo. Pero lo que es cierto, por debajo de todas las teorías y de todos los planteamientos, es que no podemos vivir solos. No podemos vivir solos. Y que esa necesidad de copertenencia, pues hay que reconstruirla. Y los otros discursos, siendo reales, es decir, ese juego de que hemos entendido el ciudadano de la sociedad abierta como el ciudadano que dice no me pongas límites porque yo soy dueño de no ponerme ninguno, ¿no? Y frente a eso es muy difícil hacer política porque el anfibio es el ser clarísimamente apolítico. Y me da la sensación de que eso pues está llegando a su final, hay un cierto agotamiento. No sé si conocen ustedes el mito que cada vez me parece más importante de Eresictón de Tesalia. Eresictón de Tesalia era un rey que un día para diseñarse, para decorar el techo de su sala de banquetes, pues había un árbol maravilloso dedicado a Demeter, a la diosa Demeter, y dijo, esto córtenlo para poner un artesonado maravilloso en el techo de la sala de banquetes. Y ya le advirtieron, no te metas con los dioses, no te metas, mira que las diosas se pegan. Y él lo puso y montó allá. Entonces, ¿qué hizo Demeter? Ya sabéis que para castigar nadie ha sido tan fino y sofisticado como los dioses griegos, ¿no? Piensen, nunca pensaremos suficientemente eso, lo que supone el hecho de que en la Europa pagana, en la Europa griega, la relación privilegiada de los dioses con los humanos es el estupro. Mientras que eso te viene a sustituir el cristiano, otra cosa totalmente distinta, y aparece ahí pues ese sentido de la caridad como otra cosa, pero que es clarísimamente alternativa, ¿no? Bueno, el caso es que Demeter dice, pues te vas a enterar. Coge al hambre, le dice, vete, hambre, y tócale la barriga a Eresictón. Y el hambre va, le toca la barriga. Y Eresictón comienza a tener un hambre terrible que comienza a pedir a los cocineros que le cocinen, se come todo lo que hay en el palacio, pide que le traigan más cosas, se come todo, vende el palacio para poder comer, vende su corona para poder comer, como ya no tiene nada, se dedica a la basura, a comer basura, y cuando acaba la basura, ¿qué hace? Comerse a sí mismo. Y yo me pregunto si estamos ahí. ¿Estamos ahí? Ya me gustaría tener una respuesta clara. Yo te estoy hablando de mis sombras, ¿no?, frente a eso, pero estamos ahí. Estamos a la... que esa figura nos dice algo. Yo creo que como mínimo cuando cuentas esa historia dices, no suena del todo improbable, ¿verdad? Del todo improbable no suena. Esa es la situación en la que estamos. Gregorio, muchas gracias. Te quería hacer dos preguntas. Oye, qué bien se encuentra uno cuando está rodeado de amigos. Entonces, la primera es, vamos a ver el contraste entre lo que sucede en España y en otros países como Estados Unidos o como México, sí, donde al español medio lo que le llama la atención es que eso es casi una especie de idolatría por la bandera.
Sí. ¿Y hasta qué punto eso puede ser un extremo en el que conviene Lo no que caer pasa- o no imitar? Esa es una cosa. Y luego, Lo que pasa es que, a ver, el Estados Unidos necesita esa idolatría por la bandera porque la auténtica religión del país es el patriotismo. Y precisamente porque existe esa religión, se puede permitir una multitud enorme de cultos. A la hora de la verdad, todos esos cultos respetan la bandera, que es la religión nacional. El patriotismo es la religión nacional de Estados Unidos. Y eso, insisto, es lo que permite que sea una sociedad tan extraordinariamente plural, porque el plurimus unum lo ha resumido, por mucho que se consideran, pues los máximos liberales lo han resuelto de una manera que tiene un fundamento de otro tipo, ¿no? A mí eso me parece apasionante, cuando lees sobre todo a los Founding Fathers y ves los debates que tienen, lo tienen muy claro. Es decir, se necesita algo que pueda unir por encima de todas las diferencias legítimas que vamos a fomentar. Es decir, porque Estados Unidos fomenta esas diferencias legítimas, pero en el momento que dice que tenemos derecho a buscar nuestra vía a la felicidad, está abriendo, ¿no?, todas las posibilidades, pero en la práctica todos bajo el amparo de ese patriotismo. la otra pregunta, bueno, en realidad medio la has contestado, que es hasta qué punto nuestras instituciones están empeñadas en justo lo contrario. Hace 2 o 3 años se ha, voy a decir, conmemorado, la verdad es que la palabra queda largo para lo que en realidad se ha hecho, el 5º centenario de la primera navegación en torno al mundo. Entonces el gobierno español estaba empeñado en decir que eso no era una gesta de España, que Magallanes en realidad no era español, o sea, que España no existía, que España hasta el 78 nunca ha existido. Y de hecho, ahora mismo creo que en Televisión Española han organizado algo así como una especie de encuesta del español de la historia. No hay ni un solo español anterior al año 1500. O sea, no está Maimónides, no está Trajano, no está Séneca, no está Isidoro, no está Marcial, no está Prudencio, no está Egeria, no está Urraca, no está Toda, en fin. Entonces dices, a ver, es que... Yo ahí, querido amigo, tengo mis objeciones a eso. A mí eso me ha preocupado mucho. Es decir, ¿qué pasa? Y no tengo nada claro que cuando se habla de España, pues casi me atrevería a decir hasta, no sé, pero no iría mucho antes de 1808. Cuando se habla de España se tiene presente sobre todo un concepto geográfico. No os digo que esto es así, sino lo que os digo es que eso me lo he planteado muchas veces. Porque estás viendo y dices, sí, cuando se habla de los españoles y puedes ver documentos y los reyes y a veces te encuentras reyes que protestan porque vosotros os consideréis españoles y yo qué, yo también soy español y yo quiero hacer. Lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es que hoy el propio concepto geográfico se ha puesto en cuestión. El propio concepto geográfico, por muchos motivos. Yo ahí tengo, te lo digo, no personalmente, y por supuesto aquí el tema está abierto, no creo que podamos hablar de España políticamente, y además sí, hay un político en España, en la historia de España, que a mí cada vez me parece más asombroso, el conde duque de Olivares. Me parece, y además es apasionante leer ese hombre. ¿Y cuál es su problema? Con el que está continuamente peleando. Uno, la nobleza. La nobleza quiere privilegios, pero no se compromete en la gestión de los asuntos públicos. A diferencia de lo que pasaba en Inglaterra o en Francia, es su lucha permanente. ¿Qué pasa con nuestra nobleza? Él está incluso dispuesto a crear una escuela de los hijos de los nobles para crearles un sentimiento de comunidad, de gestión, etc. Le hacen el boicot absoluto, que no le envían nadie. Es decir, la nobleza no ha sido una clase que haya tenido muy claro ese sentimiento de copertenencia a una estructura política que sea España. Segundo, cuando le dirige un manifiesto al rey, a Felipe IV, ¿sabes lo que le dice? Haga usted majestad,
por no ser rey de Castilla, Navarra, de aquí, de allá, pim, pam, pam, haga lo posible por ser rey de los españoles. ¿Qué ocurre? Que los nobles se rebelan contra el conde duque y al final, pues, continúa una historia extraña. Pero, de verdad, la clave, a mí, fijaros que además es curioso esto, figuras como tan interesantes y a mi modo de ver tan serias como Felipe IV o el conde duque, solamente han comenzado a ser reivindicadas cuando hispanistas, especialmente ingleses, han dicho, ¡hey!, que son gente seria. Es decir, que Felipe IV no era un señor, no era un débil moral que se dedicaba al sexo y a nada más, ¿no? Que resulta que era un señor que trabajaba muchísimo, que se preocupaba por las cosas con mejor fortuna, que intentaba pues resolver esos... Y desde luego el conde duque, la visión política del conde duque es una visión extraordinaria, ¿no? Cuando está pidiendo, pues eso... ¿Por qué se le enfrentan tanto cuando él dice no podemos mantener todas las guerras que tenemos en el exterior sin una organización militar propia, sin común? Y entonces se plantea con cuántos soldados han de participar en ese ejército común aquellos territorios que el propio rey siempre hablaba de mis reinos, de mis reinos. Eso creo que personalmente, y digo con toda humildad, es decir, para construir España es mejor mirar a ese futuro que necesitamos que no buscar en el pasado argumentos para construir ese futuro, me parece. Muy buenas. Hola. Te noto placer. Una maestra fenomenal. Muchas gracias. Sí, ¿cuánto pienso en vosotros y en lo que... Sí. Pues tenemos que hablar. Sí, perfecto. Pero es que, mirad, lo voy a contar. Ustedes saben que Castilla y León ha tenido unos resultados en PISA extraordinarios, ¿sí? Y no solamente está en el top en España, sino que en la OCDE sus niveles son extraordinarios. Pues resulta que el presidente de la Junta de Castilla y León me dice, Gregorio Luri, seguro que tú has visto cosas que no funcionan bien, ven y cuéntanoslas. ¿Cómo no tener esperanza mientras haya gente así? Ven y cuéntanoslas. Y no solamente esos, yo pensaba, este hombre me reunirá ya en un gabinete secreto para hablar sinceramente y que nadie se entere. No, hizo ya una reunión que estaban inspectores, directores de escuela, un montón de gente, y yo hablando de lo que se podía mejorar en Castilla y León. Y podía poner muchísimos más ejemplos de este tipo, ¿no? Es decir, al final la excelencia pues aparece por aquí y por allá. Nos falta ese sentido común de compartir la excelencia, pero Ramiro Rico, no sé si estáis al tanto de este personaje, es una de las figuras intelectualmente más interesantes de la historia del derecho, de la jurisprudencia. Fue un ágrafo. Al final sus discípulos han escrito algunas de sus obras en un librito que no tiene pérdida, es decir, cada palabra es una maravilla. Ramiro Rico. Y en un momento determinado dice, ¿saben ustedes? La supuesta rareza de España solo se fundamenta en la ignorancia del exterior. Y a veces uno piensa que efectivamente eso es lo que pasa. Perdona. Nada. Pero ¿os habéis dado cuenta de? Enséñalo. Les pedí a mis alumnos que hicieran una descripción de su profe de lengua, que soy yo, y creo que todos pusieron, lleva un broche. Profe, ¿por qué llevas ese broche? Pero es que eso es importante. No hace mucho me preguntaban, ¿se tienen que leer los alumnos españoles el Quijote? Y decían, no, pero el profesor sí. El profesor sí. Y entonces, pues un día llevará un broche, otro día contará una historia de aquí, otro día contará una frase, y ya veremos. Lo que es imperdonable es que nuestros profesores no conozcan el Quijote. Bueno, yo quiero a ver si podemos comentar esto. Porque a mí me interesa mucho lo que tú has dicho, lo que luego hacemos en nuestro día a día con lo que tenemos enfrente. Entonces yo, pues si tengo
el privilegio de hoy venir y escuchar esta conferencia maravillosa, que te la agradezco mucho, pero yo lo que estoy pensando todo el rato es qué voy a hacer mañana con esto en Orcasitas, ¿no? En mi instituto. Y hay una idea que me ronda. Yo trabajo en un instituto público en el sur de Madrid, el típico instituto que uno se imagina un poco de peli de Bronx a la española. Entonces, por ejemplo, pues una de sus características es que es muy diverso. Tenemos alumnos que están llegando todo el rato de distintos países y tenemos alumnos cuyas familias son originarias de otros países, pero ellos ya han nacido aquí. Y bueno, entre ellos se mezclan, pero se identifican de forma disgregada. Sí, sí, claro. El otro día me vino un muchachito a aclarar una cosa que había pasado en el patio y este chico es gitano ¿pero quién ha sido? Es que no me sé el nombre, profe, profe, perdóname la palabra, pero los latinos. Bueno, esos tales latinos son españoles, han nacido en el mismo hospital que él. Entonces, una cosa que a mí me ronda la cabeza, que yo nunca he estado muy cerca de... Yo quería plantear esto. Más allá de una asignatura de valores éticos o cívicos, que puede tener un contenido interesante y precioso y además con mucha amiga, a mí me interesa mucho también la cuestión de los símbolos y los ritos que simplemente están presentes de una manera casi no imperceptible, sino sí perceptible, pero no percibida, uno no repara en ello, que hay en los centros escolares y en concreto yo pensando en el difícil problema de la integración de estos chicos, pero de la integración literal, es decir, cada uno de ellos en su vida, el poder sentirse que pertenece, que se identifica, porque tienen historias de migración muy difícil, porque tienen y que ese chico que quizá, no sé, él o sus padres estaban en otro país hace unos años, pues hoy está aquí y probablemente dentro de 30 años va a seguir aquí. Entonces, si ese chico hoy no es un español, lo va a terminar siendo, ¿no? ¿Cómo? Me parece que... No me digas cómo solucionarlo, eso no. No, Vale. Yo pienso que puede ser un instrumento, una cosa que yo nunca he tenido cerca, los símbolos patrios. Claro. Para integrar a estos chicos. Es decir, al final estos niños, una cosa que pueden tener en común es que son españoles. Y si hay si se inyectara en los centros un cierto hábito, una cierta rutina de, no sé cómo decir, de escuchar el himno, no, de ver una bandera. Te entiendo perfectamente, sí. Porque si analizamos todas las virtudes, todas las que hay, y podemos hacer una lista larguísima, la virtud más accesible a todos es el patriotismo. Siempre que lo concibamos el patriotismo como una virtud, no como un concepto de superioridad, pues eso, uberales, ¿no? Si lo consideramos como una virtud, el patriotismo es la virtud más accesible a todos. Por lo tanto, es el elemento más fácil para generar esa copertenencia. A veces uno tiene la sensación de que en la concepción del ciudadano, que la concepción de ciudadano que hoy es predominante, es la de verse a sí mismo como un cliente de un hotel, que como ha llegado, pues tiene derecho a ser bien servido. Y entonces la cama en condiciones, el baño, las toallas, pim, pam, 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 y no los estamos educando en que todo eso es posible porque alguien pues, está pagando impuestos. Y eso que ya ha desaparecido, preguntarles a los jóvenes. Es decir, es el Estado, digamos que, y aquí sí que hay un elemento también de peso, Chantal del Sol lo ha tratado muy bien, hemos sustituido la caridad por la ventanilla. La caridad tiene rostro. Es decir, probablemente un estado del bienestar no se puede gestionar estrictamente con valores, con la caridad. Necesitas un esquema, una estructura, etcétera, etcétera. Pero dice, la caridad tiene rostro. Y por lo tanto sabes que quien te ha dado algo puede necesitar tu ayuda mañana. La ventanilla no tiene rostro, es algo que te llega a ti. Tienes algo que te llega, te lo integran en nómina y tal. Dice eso, por lo tanto, el estado del bienestar, siendo en sí mismo un bien, que difícilmente lo podemos poner en tela de juicio, genera ese atomismo del ciudadano. Es decir, me pagan, la paga.
me pagan, pues tengo tal, o en el hospital, pero se te ha quedado, hemos eliminado esa conciencia de que si puedo disfrutar de algo, es alguien que me está ayudando con su dinero a disfrutarlo. Y por otra parte, todo esto, tienes toda la razón, necesita una liturgia. Necesita una liturgia que lo represente. Y la repetición de ciertos rituales tiene también un valor terapéutico. Pero es difícil hoy hablar de esto, ¿eh? Es difícil hablar de esto, pero bueno, pensad, ¿qué es lo primero que hicieron los exiliados españoles cuando llegan a México? ¿Crear la Casa de España? No, crearon la casa de los asturianos, de los navarros, de los catalanes, de los vascos, de los andaluces, y entre ellos se identificaban de esa manera. Pues cada uno tenía sus fiestas y pasó lo mismo en Argentina y en Uruguay, que aún están, ¿no? Esos centros que... Bueno, pero escucha, ser pesimista es muy deprimente. ¿Verdad que no? Pues para nada. Y además uno llega a la conclusión que las imágenes que proyectamos sobre nosotros mismos acaban siendo reales en sus consecuencias. Por lo tanto, tenemos tajo ahí. Bueno, esto se tiene que ir acabando, ¿no? Diga usted. Sí. Buenas Muy buenas. tardes. Muy Aquí rápido. tenemos otra monstrua. Muy rápido, Gregorio. Acababas de mencionar parte del éxito de los Estados Unidos como nación, una nación relativamente reciente. ¿No ha sido la transición nuestra oportunidad perdida para refundir y refundar la patria con unos sentimientos en los que los grandes bloques políticos estaban de acuerdo, situación que hoy parece muy alejada de aquella opción de los años 80 y 90? ¿Y qué oportunidad perdida para esa generación de jóvenes que nunca vivió una época preconstitucional para inculcar los valores de la democracia, de la ética, de la Constitución? ¿Eso es posible recuperar y cómo? Primero, para mí la imagen de la transición es Fraga presentando a Carrillo en el Club Siglo XXI, que le supuso, bueno, a Fraga, que figuras notables de su partido dijeron aquí te quedas, nos vamos, y lo mismo el Carrillo, pues tuvo ahí enfrentamientos. Ninguno de los dos había sido demócrata. Ninguno de los dos, porque puedes decir, bueno, pues a la gente, qué sé yo, que participaba en Tácito, pues igual no sabéis quién era un grupo de demócratas cristianos que pues tenía una postura crítica con el régimen y que después en buena parte constituyeron los cuadros de la UCD. Pero aquella gente, digamos que era gente viajada y tenía experiencia de la democracia y demás, pero Carrillo no había sido para nada de coger sus textos y sin embargo fueron capaces de darse la mano, de decir nuestras diferencias, y además cuando lees ese texto, el texto de la intervención, Fraga dice, señores, no estoy para nada de acuerdo con este comunistón que pues, nos separan todo, pero nos une la voluntad de convivencia, ¿no? Y cuando toma la palabra Carrillo dice, sí, soy un comunistón, soy un comunistón, pero nos une la voluntad de convivencia. Después coges, que eso lo he hecho, recoger las crónicas de la prensa de aquel día y son pocos los que no manifiestan una extrañeza extraordinaria. Pues efectivamente, eso, por lo que supone de renuncia de lo particular para ponerte al servicio de un proyecto colectivo de convivencia, debiera haberse convertido en nuestro mito. Lo hemos desaprovechado, pero ¿sabes qué? Estemos alerta por si sale otro que no se nos pase de largo. Y la historia de los países es muy larga. En el próximo que salga, ahí vamos a estar en primera fila. Sí, bueno, primero muchas gracias por este viaje en el que nos has embarcado y en el que hemos ido, pues, en fin, yendo de un sitio para otro, con un entusiasmo verdaderamente de agradecer. Yo solo quiero hacer una reflexión muy breve, ¿no? Parece que la educación cívica podría plantearse como un ejercicio de virtudes intelectuales. Yo, sin embargo, creo que desde la tradición griega la educación cívica compromete las virtudes morales. Claro. Y compromete, por lo tanto, que haya prácticas de contenido moral. No solamente lo compromete, sino que la política y las virtudes morales son lo mismo. Lo que quiero decir es que entre estos
males, ¿verdad?, que tú señalabas al principio y que condicionan las limitaciones de una educación moral, yo creo que habría que destacar también un enfoque inadecuado, en el sentido de que no puede haber una educación cívica que contemple solo el desarrollo de virtudes intelectuales. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero efectivamente, es decir, cuando hablamos de las virtudes republicanas, Aristóteles, que podía ser muchas cosas, pero desde luego tonto no. Aristóteles, cuando plantea la clasificación de las virtudes, ve clarísimamente que unas cosas son las prácticas y otras son las teóricas. Y las prácticas son virtudes políticas, porque son... Pero además, por ejemplo, tienen muy claro, y los griegos lo tenían muy claro, una cuestión que para mí es esencial. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la prudencia es esencial en la vida en común, pero sin embargo intelectualmente es un defecto? Porque tienes que ser prudente intelectualmente, tienes que ser arriesgado, tienes que ser osado, tienes que intentar ponerte en cuestión pues determinadas otras cosas que después, pues cómo llevas las posiciones, etcétera. Pero hay virtudes que políticamente tienen un sentido y intelectualmente no. La educación cívica, obviamente, debería plantearse ese conjunto de virtudes que hacen posible la convivencia. Mira, la clave para mí está... recuerden, todos sabemos, y lo hemos oído mil veces, la famosa frase de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Y pocas veces pensamos que la clave es la I. La clave es la I. Yo soy yo y mi circunstancia, ¿por qué? Porque lo que soy yo depende de que ustedes están ahora delante de mí, y lo que aflora de mí no es independiente de tenerlos a ustedes. Si ahora resulta que apareciese en esta puerta mi nieto, pues lo que soy yo ya no es lo que estoy aquí, sino sería de otra manera. Es decir, esa conciencia de la circunstancia le lleva a Ortega a decir, y ahí está su grandeza, y si no la salvo a ella, a la circunstancia, no me salvo a mí. Es decir, que hay que ser altruista por egoísmo, perdónenme el juego de palabras, pues igual es la clave esencial para sustentar todo esto. Gracias. Pues muchas gracias, Gregorio. Yo, si os parece, os animo a todos los que estáis aquí a pasar de ese idealismo defensivo a un idealismo constructivo, ¿vale? Esta sala está llena de jóvenes y desde aquí, ¿por qué no?, se puede empezar a contribuir a que las cosas sean de otra manera. Desde luego somos actores políticos y tenemos la obligación de hacerlo. Y una cosa más para daros envidia y para que os apuntéis los que queráis. Don Gregorio Luri va a dirigir un seminario de filosofía en la Fundación Tatiana. Y vamos a pasar lista. Y vamos a pasar lista y lo vamos a anunciar en una semana. Por si os apetece estar atentos a la web, a las redes sociales. Me encanta este momento. ¿Y podemos decir el título? ¿Vale? Todo tuyo. Después de la orgía. Lo tenía que decir él, quedaba mucho más. Ah, no, tal cual, ¿eh? Después de la orgía. Así que nada, millones de gracias, muchísimas gracias a todos vosotros y a todos ustedes. Gracias.